Ok, bueno, voy a hacer la clase y después, si la cosa se arregla, nos quedamos un ratito. Acá creo que aquí habíamos acabado la clase pasada, estábamos hablando del el levantamiento del 1950 en Puerto Rico, la revuelta nacionalista de 1950, así que la recordamos nosotros. Y les contaba primero, déjame un poquito atrás, de cuando hubo el bombardeo. Todo empezó con un pueblo del centro de la isla que se llama Jayuya, y un grupo de nacionalistas atacan a una, un cuartel de la policía para tratar de conseguir armas. Ahí comienza un tiroteo, ahí ven algunas escenas de lo que ocurrió. Y entonces, incluso llega la Guardia Nacional de Puerto Rico, que queda bajo el gobernador hasta cierto nivel y bajo el presidente de Estados Unidos. Se le dio la orden de bombardear a Puerto Rico y se considera la única vez que el gobierno de Estados Unidos ha bombardeado a su propia gente, si consideramos su gente, ¿verdad? Como parte del operativo, ese mismo día ocurre un ataque a la fortaleza. Creo que aquí nos habíamos quedado. La fortaleza, les decía, es la residencia presidencial. Bueno, presidencial en nuestro caso no, gubernatorial. Aquí es donde vive el gobernador de Puerto Rico, mientras el gobernador en ese momento era ese señor que yo les he mencionado muchas veces, Luis Muñoz Marín, que fue gobernador de hecho por 24 años. Entonces, estas personas vienen a hacer un ataque contra el gobernador, pero no saben que ya hay unos informantes que los han delatado, así que ya los estaban esperando. Rápidamente los reciben con un tiroteo. A cabo de una hora, estos 5 jóvenes que tuvieron de alguna manera, sobrevivieron por una hora, por lo menos uno de ellos, quedaron 4 de ellos muertos y uno herido. Esto que decía en la clase pasada tiene como propósito hacer que la magnitud de la revuelta sea más grande para que cubra la prensa de otros países, que es el propósito de todo esto, para llamar la atención a que Puerto Rico sigue siendo colonia. En este momento, en 1950, ya estaba el proceso de la Asamblea Constitucional para crear una constitución propia de los puertorriqueños. Pero lo que los nacionalistas querían decir que todo era una gran mentira, que esa constitución quedaba supeditada a la del Congreso, que no significaba ningún tipo de autonomía. Entonces, esta es la manera de hacerlo, ¿verdad? Eh, Cuando pasa esto en el mismo Viejo San Juan, porque las dos estructuras, la fortaleza está en un área del Viejo San Juan, y el mismo Viejo San Juan, que es como decir la ciudad vieja, estaba, pero más grande que la ciudad vieja, estaba la casa donde estaban viviendo al piso campo. Como ven, es en un segundo piso, y ahí, y ese negocio que dice ahí la Borinqueña todavía está, bajo otras administraciones, obviamente. Ahí se acerca la policía, miembros de la Guardia Nacional, para arrestarlo, porque saben que él fue el que incitó a él, ¿no? Entonces ahí ahí ven que hay un tiroteo, se forma un tiroteo, se llega a entregarse hasta que les lanzan gases lacrimógenos, y ahí ven cuando ya lo sacan a él arrestado, el viso saliendo arrestado del lugar. Okay. Sé que está saliendo recortado, pero voy a hacerlo, no sé qué hacer. Eh, Al día siguiente de esto, ahí viene la tercera parte, la tercera pata de este plan, que es un ataque al presidente de los Estados Unidos. Este sí que va a ser para que la prensa internacional discuta el caso de Puerto Rico. Una llamada de atención grande. Claro, todo esto estaba planificado, estaba todo el mundo esperando la orden, pero ya todo esto se llevaba preparando. Estos que están en Nueva York son 2 puertorriqueños que se van a acercar a este lugar. Esta no es la Casa Blanca, porque en este momento la Casa Blanca estaba bajo reconstrucción y el presidente estaba viviendo temporalmente al otro lado de la vereda, ¿verdad? Al otro lado, que me acerque a la pantalla. Okay. Ajá, se va al otro lado de la vereda, y ahí es que está el presidente. El presidente estaba ahí en el momento del tiroteo. Y cuando estaba, y llegó un momento hasta asomarse cuando escucha el tiroteo, pero ahí el servicio secreto lo remueve de la ventana
Claro, nunca, ellos no estaban disparando por arriba, porque hay muchas ventanas, no sabes dónde está el presidente. No le pasó nada al presidente Truman, pero sí a los nacionalistas. Ahí ven a Griselio Torresola, que murió en el tiroteo, murió también un policía de los que estaban en la entrada de la casa Blair, y aquí ven a Oscar Collazo, quien fue herido, y ahí lo ven en el momento en que ya está en el juicio, ya es más tarde, cuando ya lo estaban sentenciando, lo va a un juicio y lo sentencian a muerte por traición, por intentar asesinar al presidente de Estados Unidos. Pero Truman eventualmente le conmuta esa sentencia por prisión de por vida. Así que él va a estar ahí por un tiempo largo. En realidad no cumplió de por vida, pero va a estar un tiempo largo. Ahí, mientras todo esto está pasando, está la policía de Puerto Rico y la Guardia Nacional arrestando a cuanta gente nacionalista había en todos los pueblos. Como la gente ya sabía quiénes eran los nacionalistas de cada pueblo, pues los van a ir arrestando. Y ahí ven, por ejemplo, algunas de las escenas donde los van llevando en el Instituto de Cultura, lo que hoy es el Instituto de Cultura, y ahí los tenían, ¿verdad?, como súper vigilados, ¿no? Al final de todo esto, entre los bombardeos que hubo en Jayuya, los tiroteos, una cosa y otra, hubo 29 muertos, 51 heridos y más de 1,000 personas arrestadas. Ahí ven en la prensa cómo sale. Complot nacionalista era para asaltar cuarteles de la policía la noche del domingo en toda la isla. Jayuya, reconquistada por tropas del 295 del ejército de Estados Unidos a las 8 de la mañana de hoy. Y habla ahí como el Guardia Nacional atacó a Jayuya con tropas y aviación. Y una tercera parte de la población quedó arrasada por las llamas. Habla de Juan Antonio Correger como líder. Él era un poeta puertorriqueño que fue acusado también como líder. Y ahí ven, ¿verdad?, el arresto de una de las personas. ¿Por qué era la indignación? Bueno, el tema es que estas eran las expresiones que habían hecho el gobernador Muñoz Marín. Él dijo el 14 de marzo, antes de que se aprobara la ley 600, que era la ley para aprobar una constitución, para que se creara la Asamblea Constitucional. Y él dijo, este proyecto no cambia la situación fundamental de no incorporación en que está Puerto Rico ahora. Es el desarrollo al gobierno propio de un área no incorporada de los Estados Unidos sin cambiar virtualmente su posición respecto a Estados Unidos. O sea que él todavía, ahí vemos a Muñoz Marín diciendo la verdad, no cambia nada, ¿no? Sigue siendo territorio no incorporado. Y el doctor Antonio Fernández Cern, que era el comisionado residente en Washington, dijo, la ley pública 600 no cambiaría el estatus de la isla de Puerto Rico en relación con Estados Unidos. No alteraría los poderes de soberanía adquiridos por Estados Unidos sobre Puerto Rico bajo los términos del Tratado de París. Ambos están, cuando se presentaron ante el Congreso de Estados Unidos, le van a decir al Congreso, no se preocupen, aprueben la Constitución, porque nada va a cambiar. Vamos a seguir siendo territorio incorporado. Ustedes siguen teniendo todos los poderes sobre Puerto Rico. Sin embargo, miren lo que decían los congresistas de Estados Unidos antes de aprobarse la ley. Este fue un representante, Fred Crawford, dijo, que todo el mundo sepa que la ley de relaciones federales sigue con vigor. El pueblo de Puerto Rico todavía queda definitivamente atado bajo la supervisión del Congreso y bajo la protección de las disposiciones de la Ley de Relaciones Federales. Confirmando, nada va a cambiar. Ahí tienen el delegado de Alaska, que dijo, nadie debe tener preocupación alguna sobre una concesión indebida de poderes al pueblo de Puerto Rico bajo esta ley. El Congreso retiene todos los poderes esenciales que se establecen en nuestro sistema constitucional. O sea, no se asusten, firmen, esto no, nada malo va a pasar, todo va a quedar igualito. Oscar Chapman, secretario de Interior de Estados Unidos, dijo, la medida no cambiará la relación política, social y económica de Puerto Rico con Estados Unidos. El congresista Vito Marcantonio dijo, este proyecto de ley no es más que una trampa y un engaño y un fraude perpetuado contra el
pueblo de Puerto Rico para hacerle creer que le estamos dando algo. No les estamos dando nada. ¿Por qué les muestro todas esas opiniones allá en el Congreso, incluso puertorriqueños frente al Congreso, diciendo, firmen tranquilos, que aquí no va a cambiar nada? ¿Por qué? Porque cuando ellos se la presentaron a Puerto Rico, ese proyecto, le dijeron que estaba cambiando el estatus. Por eso es que la Constitución se llama Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y ellos le dijeron a los puertorriqueños que eso era un nuevo estatus, que ya no eran colonias, que ya no eran territorio no incorporado. Y usaron estas palabras. Puerto Rico acaba de entrar con Estados Unidos en un pacto bilateral de unión, pacto bilateral. Quiere decir que están los dos al mismo nivel haciendo un pacto, si fueran dos países soberanos, lo cual no era cierto. Pero les puedo comentar que ese sonsonete del pacto bilateral, todavía hay políticos que dicen que Puerto Rico hizo un pacto bilateral en el 1950. Es mentira. La ley 600, que sí se va a aprobar, aprobó que los puertorriqueños fueran a un referéndum para ratificar esa constitución, si querían tener una constitución, la relación que iba a tener. Dice referéndum para la ratificación o rechazo de la enmienda propuesta por la Asamblea Legislativa a la sección 3 del artículo 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado. O sea, que había que aprobar o no aprobar esa constitución. Cuando se hizo, claro, cuando se hace la votación, hay muchas cosas que se criticaron de esta votación. La primera es que Puerto Rico estaba bajo aquella ley que yo les comenté, la ley de la mordaza, donde era un delito hablar de separación de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo bajo? O sea, muchos abogados lo interpretan todavía que esa ley de mordaza que no permitía la libre expresión, en efecto, era parecida a una ley marcial, y bajo leyes marciales no existen las elecciones libres. Que había que eliminar la ley primero, permitir, ¿verdad?, la libre expresión para que entonces las puertorriqueños fueran a votar bajo condiciones de libertad. Fíjense también en la papeleta. Como todavía había muchos puertorriqueños que no sabían leer y escribir, o que apenas sabían leer y escribir, pues ahí pueden ver que lo hicieron súper sencillo, ¿no? Claro, el partido de Luis Muñoz Marín quiere que la gente vote sí, vote a favor de la Constitución del Estado Libre Asociado. Por eso, es el símbolo que ellos escogen, es un sol naciente y brillante. Al otro partido le toca eso que es un barquito de vela que me dio bastante porquería, y esa era la opción otra. Había que votar debajo de la marca que uno quería. En esa elección fueron a votar solamente el 65% de las personas habilitadas. Lo que quiere decir que mucha gente no le importa un pepino, ¿no? Además de eso no era normal. En Puerto Rico la gente iba a votar, era un deporte nacional, ¿no? Ir a votar. Entonces, acá vamos a ver a favor 75% y en contra 23%. Fíjense que no hay una opción, es sí o no. O aceptas esta constitución o no tienes constitución. Bueno, pues la decisión era bastante fácil. Pero si miramos el artículo 1 de esa constitución, dice, decrétase por el Senado y la Cámara de Estados Unidos, reunidos en Congreso, que se aprueba esta ley, con el carácter de un convenio. Ahí es que está la gran mentira, porque ¿quién decreta? Decreta el Senado de Estados Unidos y la Cámara. Pero dice a la misma vez, están hablando por los dos lados de la boca, que esto que se aprueba es un convenio. Bueno, no es un convenio si lo decretó completito Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto es como un gran engaño, y eso es lo que hace que los nacionalistas estén tan molestos, ¿no? La Constitución se va a escribir, se escribe la Constitución, ¿verdad? Y una vez que está escrita, ¿ya? Entonces se va a votar, ¿no? Se va a votar para que se haga efectiva, o sea, para que se ponga en función esa Constitución. Eso ya es en el año 50. Fíjense que menos gente todavía va a votar. De 65% baja la participación a 59%. Y otra vez, la opción es o votas por la Constitución o no tienes Constitución. Y 81% votó sí.
Me parece significativo que el 18% dijo no. Ahora, fíjense acá entonces cómo fue esta papeleta. Otra vez, le ponen a favor, que es lo que el gobierno Luis Muñoz Marín quería que la gente votara, le pone una asada. Es algo que los campesinos reconocen, es algo familiar, ¿no? Y al voto en contra le ponen esa rueda. Ahí, y bueno, ganó la asada. ¿Eh? Y ahí vuelven a escribir eso del convenio entre Puerto Rico y Estados Unidos. Se repite y se repite estas palabras. Solo para eso, esta es larga esta cosa, pero nada, lo que lo pongo ahí es para que vean. Esto, esto se ha refutado a la saciedad. En esta es una entrevista que le hicieron al Procurador General de los Estados Unidos con relación a Puerto Rico y la relación entre ambos países. Y él claramente en 2002 repite que eso, que el término bilateral es una mentira porque no son dos gobiernos soberanos. Hay uno que es soberano y el otro no. Y que entonces, y que también cualquier ley que se apruebe en Puerto Rico tiene que ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Entonces lo dicen muchas veces, muchas veces. A ver aquí como lo dice, a lo que se refiere como pacto responde solamente al procedimiento de adopción de una constitución local. Simplemente es eso, una constitución local, con aplicación local. No es un convenio entre dos países soberanos. No hay un pacto. No cambió el estatus político de Puerto Rico. Entonces, ¿por qué se dijo que era un pacto? ¿Para qué se dice que era un pacto? Bueno, la menos importante realidad es para que los puertorriqueños se lo crean. Porque en realidad a nadie le importaba mucho lo que creyeran los puertorriqueños. Pero no es casualidad que rapidito, ya después les muestro, en el 53, con eso, una vez que aprobaron esa constitución, puertorriqueños mismos fueron ante las Naciones Unidas a pedirle a las Naciones Unidas que sacara a Puerto Rico de su lista de gobiernos coloniales, porque ya no era colonia, porque tenía una constitución. Y lo aprobaron. Las Naciones Unidas sacó a Puerto Rico de la lista de colonias. Eventualmente, y con mucha pelea, nos ha vuelto a poner. Y cada vez que hay una reunión del Consejo que discute la descolonización, del Comité de Descolonización, piden que Puerto Rico sea descolonizado. Pero en ese momento funcionó. Por un tiempo lograron que nos sacaran de la lista de los países que eran colonias. Ahora, fíjense, aquí está la evidencia más clara de que la Constitución no descolonizó a Puerto Rico. Porque cuando los puertorriqueños la votaron y dijeron sí a la Constitución no quedó ahí en ese momento efectiva. La mandaron al Congreso y el Congreso eliminó lo que ustedes ven aquí. Eliminó estas cosas que les estoy poniendo aquí. Eliminó el derecho que estaba en la Constitución, pero lo tacharon, lo quitaron. Derecho a recibir gratuitamente instrucción elemental y secundaria. Lo eliminaron. En Puerto Rico, hoy en día, el gobierno tiene que dar gratuitamente instrucción elemental y hasta los 16, si los fondos del gobierno lo permiten. Así, ambiguo. Si hay dinero, entonces, si no, si puede justificar, no hay que hacer. Derecho a toda persona a obtener empleo. Eliminado, obvio. Estados Unidos no, jamás va a dejar eso en una constitución. Derecho a un nivel de vida adecuado, donde esté asegurada la salud de la persona y de su familia, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Obvio que lo tacharon. Pero los puertorriqueños votaron sí. Votaron sí por todo lo que estaba ahí. Derecho a la protección social en el desempleo, la enfermedad, la vejez o la incapacidad. Y derecho de toda mujer embarazada o lactante y de todo niño a recibir cuidados y ayudas especiales. Todo eso se eliminó. Y entonces, después que ellos eliminaron todo eso, la mandaron de nuevo y los puertorriqueños otra vez tuvieron que votar con eso eliminado. Y votaron sí otra vez. Y ahí quedó. Hoy en día el documento está en lo que nosotros le llamamos el Capitolio, que es lo que sería el Palacio Legislativo de ustedes. Sitio muy elegante. Sí, dime. Perdón, pero ¿No? ¿la gente fue consciente de lo que votaba? Bueno, O sea, es que no había, era eso o nada, ¿viste? Una votación de ¿aceptas esto o nada?
Y ¿Y bueno, yo, qué era peor que eso? nada, no tener ni siquiera una constitución propia, tener que obedecer directamente la de Estados Unidos. Así lo vieron muchos, pero igual, fíjate los números, 18% la rechazaron. Quiere decir que todavía, o sea, había gente que lo pensó bien y dijo, no, a la mierda, esa porquería no. Pero ganó 81%. Y toda la gente que no fue a votar, pues que no cuenta. Que no va a votar, no cuenta. No se cuenta. Entonces, Y ahí se ven, ajá, aprobó con un 18% nomás. el que dijo, los que dijeron que no fueron 18%, sí. Ah, se Que aprobó no, por el resto. exacto, la aprobaron el 81% a favor de la Constitución. Pero esa Constitución, o sea, como les digo, todavía, cada vez que el país, el Puerto Rico, cambia, si quiere cambiar esa Constitución, que muy poco ha cambiado, la tiene que mandar igual al Congreso para que el Congreso apruebe el cambio. O sea, no es como que nosotros podemos hacer lo que queramos. Así que por eso es que es como es de mentirita, ¿viste? No es como una constitución de otros países. No es soberana, no es soberana la constitución. Yo nunca he estado ahí porque me da asco esa gente que está ahí en el legislativo. Y yo me he negado siempre a ir. He estado en las escalinatas en protestas, pero me llego a entrar. Así que nunca he visto la constitución, esa porquería. Entonces, sobre este tema, en el 1991 estaba un senador Young, apellido Young, tratando de hacer un plebiscito de estatus, bla, 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 y se expresó así en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El Estado Libre Asociado sigue siendo un territorio no incorporado y no tiene el estatus de libre asociación con los Estados Unidos, tal cual ese estatus es definido bajo sus leyes y sus prácticas internacionales. Pero esas cosas, a lo que tú dices, Cristina, los puertorriqueños reciben lo que se les pone en el periódico. Estas cosas están en inglés. Estas cosas pasan en el Congreso de Estados Unidos y están en inglés. Viene una versión de eso, es lo que reciben los puertorriqueños en español. Así que ellos siguen, es increíble que gobernadores de Puerto Rico sigan repitiendo que sí, que Puerto Rico tiene un pacto bilateral, que Puerto Rico no es una colonia. Toda esa cosa se atreven a decirlo. Y se atreven a decirlo porque hay gente que lo quiere creer, creo yo, qué sé yo. Es una cosa, claro, los puertorriqueños siempre con el humor que creo, yo pienso que nos hace hasta daño, tanto humor. Ahí pusieron en esa votación, después que se vota, pusieron el obituario en el periódico, lo pusieron en la conmemoración de ese día de 1952, cuando se aprobó la constitución de Lela, le pusieron ni pan, ni tierra, ni libertad, porque el partido de Muñoz Marín, ese era su logo, ¿no? Pan, tierra, libertad. Se agradecemos al país que de alguna u otra forma soportó 64 años de limbo político. Que el espíritu de la autodeterminación ilumine cada uno de nuestros corazones e infunda así mismo valor para encarar lo que parece imposible. Descansa en paz, el Estado Libre Asociado. Para acá. Ahí ven el momento, después que se aprobó eso, cuando por primera vez esa bandera por la que la gente fue perseguida, que lo tuvieron que esconder, que la gente quemó su bandera para que no lo metieran preso, esta es la gran ironía, es la bandera que ahora Luis Muñoz Marín va a reconocer como la bandera oficial de Puerto Rico. O sea, ahora esta es la bandera oficial, que era prohibida antes. Entonces, ahora es como limpiarle la cara a la bandera, ¿ok? Y bueno, en esas elecciones que va a haber, ahí ven los 4 partidos que siempre les pongo porque son los únicos que había en ese momento. El partido de Luis Muñoz Marín, 64.9%, el PIB un 19%. El PIB es el Partido de la Independencia de Puerto Rico. Es altísimo, un 19%. No ha vuelto a pasar, eso no ha vuelto a pasar. En este momento había una gran resistencia a este embeleco como decimos nosotros, al ELA, el Estado Libre Asociado. El Partido Estadista es el que ven acá azul, que era el que quería la estadidad, y el Partido Socialista siempre bien bajito, con 3. Y sobre todo en este momento, después de toda la represión que hubo, después del ataque al Congreso y todo, y el ataque al Congreso, no, al gobernador y el ataque al presidente. También una represión fuerte. Aquí está lo que yo les decía. Ahí van a la ONU, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Henry Cabot Lodge, dijo
allí frente a la ONU que Puerto Rico ya tenía gobierno propio y que era independiente de los Estados Unidos. Dijo que había un pacto y que este nuevo estatus, que se llama el Commonwealth en inglés, solo podría cambiarse con el consentimiento de los puertorriqueños, que es mentira. El presidente, el presidente dijo también, el presidente Eisenhower, para que aprobaran sacar a Puerto Rico de la lista de países que eran colonias, de colonias, que le iba a dar la independencia a Puerto Rico cuando la quisieran, cuando ellos quieran. Todo eso fue dicho allí ante la ONU. Nunca se lo dijeron a los puertorriqueños, se lo dijeron allá a la ONU. Y el comisionado residente de Puerto Rico en Washington tuvo los pantalones de aprobar todo esto, de apoyarlo, y dijo así, como dice mi país, con la boca de comerlo, dijo, Puerto Rico es un estado libre toda vez que no está sujeto a ninguna autoridad superior. Con ese embuste que metieron, sacaron a Puerto Rico de la lista de países. Igual, no fue fácil sacarlo. Hicieron una votación después, porque los puertorriqueños no votan en la ONU. Ellos fueron allí, el secretario el representante de Estados Unidos habló y luego se fue a la votación en la ONU. Y ahí ven los votos, cómo fueron los votos en la comisión, en el comité de descolonización. Ven a favor de sacar a Puerto Rico, en contra de sacar a Puerto Rico, y los que estaban en contra, o sea, a favor de sacarlo, 22, ganó, porque 18 estaban en contra de sacarlo, 19 se abstuvieron, y si tú cuentas esta última columna, y si tú sumas los que estaban en contra más los abstenidos, hubieran sido más que los que estuvieron a favor de sacar a Puerto Rico de la lista. Pero había mucho miedo, la gente no se atrevió y por eso se abstuvieron 19, que hubieran sido votos decisivos, le hubieran dado los votos a Puerto Rico, pero no se atrevieron, no los dieron, sacaron a Puerto Rico. La señora de la India, que entonces era un país no alineado, de la Guerra Fría, dijo: no le negamos a Puerto Rico el derecho a entrar en cualquier arreglo con los Estados Unidos o cualquier otro país. Esto solamente se puede hacer válidamente después que se den dos condiciones: cuando Puerto Rico sea plenamente independiente de presiones externas al momento de ejecutar tal convenio, y cuando la votación sea llevada a cabo en una atmósfera de completa libertad democrática. Creemos que la independencia debe preceder cualquier votación voluntaria. Lo cual me trae a uno de los temas que estoy seguro que muchos de ustedes tienen en la cabeza. ¿Sí? Ustedes han escuchado muchas veces, hubo un plebiscito y la gente votó si querían ser Estado de Estados Unidos o querían independencia, si querían seguir como estaban. Ha habido varios plebiscitos. De hecho, va a haber otro ahora en noviembre, otro coso fatulo de eso. El tema es que, como dijo muy bien la señora Menon de la India, para que sea reconocido internacionalmente, primero Puerto Rico tiene que ser independiente, tiene que obtener la independencia, aunque sea por unas horas antes de la votación. En el momento de la votación, tiene que, primero que todo, no puede haber una ley de mordaza que no permita hacer campaña, porque es un delito decir algo negativo sobre el gobierno colonial en Puerto Rico, sino que también, o sea, si vamos a hacer un convenio, tiene que ser entre iguales, no puede ser una colonia con un imperio haciendo un contrato, porque no es en situación de igualdad, que es lo que está hablando acá la señora Menon. Y esta pelea la lleva Puerto Rico cada vez que se reúne, no todos los años, pero cada vez que se reúne el Comité de Descolonización, Puerto Rico va y vuelve y dice: no estamos descolonizados, no estamos, pero no pasa nada, queda ahí la cosa. Para que vean cómo es tan evidente la realidad colonial, Puerto Rico no tiene representación en el Congreso de Estados Unidos, que es el que al final aprueba todas las leyes que Puerto Rico aprueba. Los puertorriqueños no pueden elegir al presidente de Estados Unidos. Puerto Rico no tiene ninguna presencia internacional que no sea el Comité Olímpico o Miss Universo. Es lo único. En cuanto a política exterior, Puerto Rico no puede tomar decisiones. Ha habido 2 ocasiones en que gobernadores puertorriqueños han tratado de hacer tratados estúpidamente, porque no deberían ser inteligentes, ¿no? Pero una vez fue un gobernador que quiso hacer un tratado con Japón y fue a Japón y todo, y firmó.
Y me acuerdo que era George Shultz, que era el secretario de Estados Unidos, salió inmediatamente y dijo, sí, bueno, puede firmar lo que quiera, no tiene absolutamente ningún valor. Puede firmar lo que quiera, pero eso no tiene nada. No, los únicos que podemos firmar tratados somos nosotros. En las aduanas, todas controladas por Estados Unidos, la moneda, los correos, todas las leyes de inmigración y el ejercicio de esas leyes lo hacen agentes del gobierno de los Estados Unidos, establecimiento de tarifas cuando se extraen productos a Puerto Rico, todo eso lo hace Estados Unidos. Y yo les hablé y les recuerdo esa ley de cabotaje que es el puñal que tenemos enterrado todos los puertorriqueños, que no permite a Puerto Rico que acepte la entrada de ningún barco que no tenga bandera de Estados Unidos, sea construido en los Estados Unidos, toda la tripulación sean ciudadanos estadounidenses. Eso limita muchísimo la cantidad y encarece todo lo que llega y sale a Puerto Rico. Entonces, es claro, si Puerto Rico no puede irse por el lado de estas cosas, entonces obviamente no tiene ningún tipo de autoridad. Entonces, hasta aquí, están siguiendo. Estamos claros que es colonia, ¿no? Es colonia, no hay otra. Ok, bueno, yo les decía, mientras todas estas cosas estaban pasando, Puerto Rico siguió cambiando. Y esa industrialización acelerada creó ciertamente una clase media urbana alrededor de esas fábricas, como y en mi país le dicen factorías, le dicen, porque en inglés se dice factory, entonces el puertorriqueño dice factoría. Las fábricas que se construyeron de fábricas de textiles, de zapatos, de uniformes, todo ese tipo de fábricas crean empleo, ciertamente. Pero como yo les decía, ese cambio social fue tan rápido, en menos de 20 años, que tenemos una clase media que tiene unas características de clase media. El consumo constante, obsesivo, que es lo que es la clase media aquí en los Estados Unidos. Es una clase dirigida a él. Se creó para eso, para que compren cosas. Puerto Rico tuvo algo distinto que en Estados Unidos, que fue que se empezó a entender que la única manera de salir del hoyo era educándose. Y en Puerto Rico es un alto nivel de educación de la población, todavía es bastante alto comparado con muchos estados de los Estados Unidos, porque un 25% de graduados de universidad es bastante alto. Así que eso todavía le da mucho valor a Puerto Rico. Nosotros decimos, no tenemos recursos naturales, no tenemos recursos humanos, lo único que tenemos. Y se creó esa idea de que había que progresar económicamente. Se creó también la idea de que la única manera de ser exitoso económicamente es teniendo casa propia. No apartamentos, casas con patio. Se creó una verdadera obsesión que hizo mucho daño en la isla porque se construía horizontalmente en vez de construir vertical y economizar espacio. No, se veía poca cosa tener un apartamento. Como que, un apartamento, tengo una casa. Entonces, eso creó una crisis en el urbanismo tremenda, porque la isla es pequeña, la tierra es limitada, se siguió empujando la agricultura afuera para crear más y más urbanizaciones, así le llamamos nosotros a los conjuntos de casas. Le llaman, no sé, creo que, bueno, country le dicen a las que son cerradas. Nosotros le decimos urbanizaciones cerradas. Eso. Y entonces, claro, todo esto está pasando en los años 50, los años 60, el temor del comunismo, se va a usar mucha propaganda, ¿verdad? Contra que los puertorriqueños ni se les ocurra mirar para allá. Y mucho puertorriqueño pues va a ir mejorando económicamente, ciertamente. Pero hay unos problemas sociales que se están creando a la par con ellos. Como les había dicho, para que pueda Puerto Rico progresar económicamente había un gran problema y era el nivel de desempleo, que era demasiado alto. 2 cifras. Siempre estaba, bueno, todavía está siempre en 18% por ahí el desempleo. Entonces, para poder bajar los números que estaban en ese momento en los 20 y pico, entonces trajeron unos sociólogos de Estados Unidos, ¿no? Unos cheches, como le decimos nosotros, unos cheches de Estados Unidos,
que dijeron que el problema de Puerto Rico era fácil de resolver, porque el problema era que había demasiados puertorriqueños. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno? Pues hay que sacarlos de la isla. ¿Cómo lo hicieron? Una de las cosas es que el gobierno le empezó a ayudar a la gente a pagar por los pasajes para que se fueran a Nueva York. Esto va a pasar sobre todo en los años 50 al 53, sale un gran número. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba en guerra en Corea. Muchos hombres jóvenes se habían ido y necesitaban gente en las fábricas para que tomaran los trabajos. Así que hombres y mujeres se la juegan y se tiran para Nueva York a tratar de conseguir trabajo. Ahí ven los jets, o sea, súper barato. Podían pagarlo en plazos y todo, ¿no? Cuando se hacía se compraban los pasajes, pero se pagaban en plazo, de $5 cada los plazos, imagínate. Facilísimo. Ahí están los precios para que vayan haciendo los plazos y los pueden pagar hasta en 18 meses. Y ahí ven la gente cómo iban las puertorriqueñas en sus mejores galas, mujeres del campo que nunca habían estado ni en San Juan, pero entonces llegan, o sea, salen del campo a Nueva York. Como tenían familiares, pues tú sabes, se sentían bastante seguras de que alguien, primero se van no siempre, los Quijotes que se van y después van los otros que se ayudan entre sí. Y hay montones de historias de esta gente, hay unas películas sobre esto y todo. Y ahí ven cómo salían los jibaritos con su maletita, su valija, como dirían ustedes. Creo que esta es una película que se llama La Guagua Aérea. Recuerdo que guagua es autobús, el autobús aéreo. Se refiere a esa línea, una línea aérea que se llamaba la Transcontinental, creo que es la del mensaje que le puse la tranca, Transcaribbean. Entonces los puertorriqueños, como no sabían hablar inglés, le decían la tranca. Viajaban en la tranca, que es la Transcaribbean. Y aquí está, para ir a es un relajo, ¿no? Porque es una película triste a la vez, o sea, hay mucha ironía y hay tristeza, pero hay mucho chiste también. Oiga, yo nunca me voy a olvidar de aquel 20 de diciembre de 1960. Era cerca de la medianoche, compadre, aquel aeropuerto parecía una verbena. Era la hora en que salía el vuelo más barato para Nueva York. El vuelo de los que iban a trabajar. El vuelo de los que iban a apuntarse a una nueva esperanza. Y allí, en pocos minutos, me iba a encontrar con otro país. No con Nueva York, sino con mi propio país, flotando por las nubes. Tonto, como una mana en busca de la tierra prometida. Iba a ser mi primer viaje en avión. Y toda la familia venía conmigo en el carro desde Arecibo para decirme adiós. No se puede estacionar aquí, doña Noelia. Yo también iba en busca de la tierra prometida. No la de allá, sino la de acá. La mía. Pero mire, yo que soy la mamá, le estoy diciendo Señora, no puedo dejar pasar al niño sin identificación. ¿Pero qué identificación va a tener si es un nene? Si lo que tiene son 9 años, 9, 9. Tell him, how old are you? 9, Missy. 9. Okay. Ahí vieron una escenita ahí un poquitito. La película es bien fuerte porque todo se desarrolla en el vuelo, ese avión, y hay de todo. Ese hombre que habla, él tiene en el saco, lleva cangrejos, porque yo soy gente del campo y en un momento dado se le abre la bolsa de los cangrejos y él tiene que ir a buscar los cangrejos. Y las mujeres que son las azafatas, histéricas, gritando, porque hay unos cangrejos y él, hay un tipo que cree que es más americano que los americanos. A nosotros, a esa gente que se cree que son americanos, le tenemos un nombre, le decimos pitiyanqui. Porque piti quiere decir pena, que dan pena. Entonces le decimos los pitiyanquis. Son unos yanquis que dan pena porque son unos yanquis de mentira. Pero son bravos y entonces le grita al hombre que es un hombre mayor porque
tiene los cangrejos y el hombre lo pone en su sitio. La película tiene mil cosas bien interesantes. Si yo la, o sea, yo la tengo allá en casa, pero sí, se me olvidó dejarla allá en Unitre, pero allá la tengo en Uruguay. Entonces, miren los números de la inmigración. Había habido migración de puertorriqueños en el pasado, pero ven cómo se dispara en el 50. Es en la década del 50 al 60, en esos 10 años que se va 500,000 de puertorriqueños en esos 10 años. Claro, eso ha vuelto a ocurrir entre el 2000, creo que es el 2010 y el 2020, se fueron más de 500,000 de puertorriqueños otra vez. Acá ven, entre el 60 y el 70 bajó a 214, pero esa década del 50 al 60 se dispara la inmigración en parte de ese gran proyecto. La otra que yo les había comentado era la píldora. Las píldoras anticonceptivas todavía no se habían aprobado porque había que hacer ensayos clínicos con personas, ¿verdad? Con mujeres. Y entonces esos ensayos clínicos se hicieron en Puerto Rico entre el 1955 y el 64 como otra manera de controlar la cantidad de puertorriqueños, porque si hay menos puertorriqueños va a haber menos desempleo, o sea, obviamente que no hay gente que quiera, o sea, no hay gente buscando trabajo. No sé cómo sea en Uruguay, pero en Puerto Rico, como en Estados Unidos, el desempleo se calcula por las personas que están activamente buscando trabajo. Cuando la gente deja de buscar trabajo, ya no cuentan como desempleados. Son gente que no cuentan. Cuentan si están activamente buscando. Entonces, pues es una manera buenísima. Si no hay gente que esté buscando trabajo, pues buenísimo. Ahí ven esos ensayos clínicos, cuando en Estados Unidos se hacen ensayos clínicos de cada cosa que se inventa, medicamentos, se les paga a las personas, incluso si están presos. Hay cosas que les ofrecen a los que están por ejemplo, esperando por pena de muerte, les ofrecen participar en ensayos clínicos de medicamentos que podrían matarlos, porque igual se van a morir, y les dan dinero, no se lo dan a ellos, se lo dan a las familias. O sea, muchos de esos presos que están esperando por la sentencia de muerte, se ejecute su sentencia de muerte, acceden para que dejarle algo a la familia, dejarle algo. Entonces, esta píldora anticonceptiva fue, como les digo, un ensayo clínico sin que se lo dijeran a las mujeres puertorriqueñas. Ahí es que está el problema. No se les dijo que esto es un ensayo, se les dijo, si ustedes no quieren tener un montón de hijos y quieren progresar, entonces tienen que tomarse estas pastillas para que no tengan hijos, para que progresen. Se usaba siempre la palabra progresar. Después de que se hizo todo el ensayo clínico, entonces se la dieron a las mujeres estadounidenses. Aunque sí hubo algunos ensayos en Haití, fueron a Haití, joder a las mujeres haitianas, México, y en los únicos estados fue en Nueva York, en Washington y en California, con poblaciones negras y de hispanos. Las clínicas donde se le daban se llamaban las clínicas de planificación familiar, y pusieron clínicas hasta en los campos más remotos, que querían, tú sabes, allí era donde más bebés nacían, ¿no? Más urbanas, las mujeres tenían menos hijos. Iban casa por casa, como ven en esa foto de allá abajo, tratando de hacer la publicidad y convencer a las mujeres de tomarse esas pastillas. Como las dosis no estaban reguladas, las cambiaban. Ellas tenían que ir todos los meses y reportar cómo se sentían, si tenían algún síntoma. Entonces hay montones de relatos de cómo tenían náuseas, mareos, depende, porque le cambiaban los niveles del contenido del medicamento. Sangrado, hubo mujeres que nunca más pudieron tener hijos porque le dieron endometriosis. 3 mujeres murieron, y en todo el ensayo clínico participaron 900 mujeres, de las cuales 500 fueron puertorriqueñas. Así que si las puertorriqueñas no hubiera habido las pastillas anticonceptivas. La otra cosa fue la operación, que fue la esterilización masiva de mujeres. Se llegó a esterilizar un 33% de las mujeres puertorriqueñas, y la edad promedio en la que se les hacía la operación, 26 años. Todo esto impulsado por los gobernadores, impulsados en la comunidad, todo. Miren, ahí ven alguna de la propaganda que había. Esta familia planeó su futuro. Entonces, tienen una casa con televisor, porque tienen antenas, tienen un auto,
tienen, ¿verdad? Los niños tienen bicicletas, tienen hasta un perrito y tienen todo bien chévere. Esta familia no planeó su futuro. Entonces, cuanto más niños tienen, cuantos más niños se tienen, menos se les puede dar a cada uno. Entonces, estos niños tienen los platos más llenos de comida y estos niños, como son demasiados, lo que le dan un chiperín de comida. Y la casa está fea, ¿no? Entonces toda esa campaña, las mujeres se iban y se hacían la operación y ellas no sabían ni qué rayos era la operación. Muchas creían que eso se podía revertir, que esa operación se les podía totalmente revertir. En el 1982, el 41% de las mujeres casadas en Puerto Rico estaban esterilizadas. Altísimo, bien alto. Aquí ven un videíto. Creo que funciona. Okay. Sobre esto. Esta es un documental que se llama La Operación, es una parte. Que se llama Felicita, que está operada. Tengo otra hermana que se llama Antonia, que está operada. Tengo otra hermana que se llama Francisca, que está operada. Y todas son esterilizadas, para no tener baby. Una por causa y otra por no, pero todas están operadas. Y ahora pues también así. Así que se acabará la familia, ¿verdad? Y ahora que he visto el mundo como es, me diera tu amor un nuevo hijo. En Puerto Rico, 1 de cada 3 mujeres en edad de procrear ha sido esterilizada. Tan común es el método que se le conoce simplemente como la operación. Este procedimiento, el nombre técnico es salpingectomía parcial bilateral. Sterilization has been pushed really internationally as a way of population control. And there is a difference between population control and birth control. Birth control exists as an individual right. It's something that should be built into health programming. It should be part and parcel of choices that people have. And when birth control is really carried out, people are given information and the facility to use different kinds of modalities of birth control. While population control is really a social policy that's instituted with the thought in mind that there are some people who should not have children or should have very few children, if any at all. No había mucho dinero, pasaba mucho trabajo para uno ganarse sustento. Y el médico me dijo que no podía tener muchos hijos. Pues entonces yo realicé o me puse, ¿verdad?, de acuerdo con mi marido y me operé. Me dijeron que yo le dijera a mi esposo que se operara a él, porque la operación para él era cuestión de un ratito y a él no le iba a afectar en nada, pero él no, porque mucha gente decía que el hombre pues cuando se opera, la pierde energía.
energía, ¿verdad? Y la energía pues no tengo que explicarla porque ya ustedes saben más o menos qué es. Pero él no quiso, yo dije, pues entonces pues me arriesgo yo. Nadie me dijo nada que había algo mejor. Porque el mismo doctor, yo tenía en ese tiempo 22 años, y siendo él un profesional, no me dijo que había otra alternativa, sino me dijo, pues lo que tienes que hacer es operar. Yo no sabía que era la operación en sí, porque yo pensé que me hacían algo, pero que después, si yo quería, me la podían volver a reponer. Pero que en sí yo no supe bien lo que estaba pasando conmigo. Y mira, si es así, que después que a mí me operaron, a los 2 días vino un médico a pasar visita y puso el récord en mi cama. Y cuando él se dio la vuelta para ver otras pacientes, yo cogí el récord y lo leí. Y decía que me habían cortado y me habían cosido con hilo negro. Y yo decía, ay, Dios mío, que me habrán cortado. Tattoo yo tenía, lo que ellos le dicen tattoo. Sí, pero tattoo es cortado y amarrado en los bordes. Bueno, yo no sé, tú siempre me dijo que eran amarrados. No, el ginecólogo me dijo que eran amarrados. Some people will choose sterilization, and indeed that's what they want, and that's what, you know, they feel they need. So it's a right, like any other. Ok, por ahí sigue la cuestión. Agarran la idea. Acá les iba a mostrar. Okay. Eso fue, como les digo, una política, como dice la doctora, una política pública del Estado de que las mujeres puertorriqueñas no tuvieran más hijos. Que fue tan fuerte como que en el 82 se hizo un estudio y 41% estaban esterilizadas. Entonces, para terminar ahora, preguntas hasta acá. Ligia. Sí, dime. Primero, buenas tardes, ¿no? Pero la Iglesia Católica, ¿fue cómplice de esto? No, la Iglesia estaba bien molesta. De hecho, en el 60 y pico, la Iglesia Católica creó su propio partido político para irse en contra del Partido Popular Democrático, que era el de Muñoz Marín, que fue el que aprobó todo esto. Y se hizo un partido, y fue un gran escándalo, porque eso no es muy común, ¿verdad? Un partido político que tenía como emblema el rosario, y los colores eran amarillo y blanco, los colores del Vaticano. Y eran los sacerdotes los que inscribían para votar a las personas, y le pusieron una presión tremenda para que votaran con ese partido. Y hacían, o sea, las mismas señoras de la iglesia eran las que hacían las caravanas y las actividades políticas del partido. Pero, no, o sea, hicieron una campaña bien fuerte. Y Albizu Campos, interesante, también se opuso a esto, porque él era muy católico. Entonces él le decía a los hombres, no se operen, que los van a esterilizar, él le llamaba eso, que los iban a, como si fueran eunucos, que los iban a, ¿cómo es la palabra? Castrar. A castrar, eso. No se dejen castrar, le decía a los hombres, porque Albizu era bastante machista también. Entonces las mujeres fueron, viste, que los hombres los hombres no, y tuvieron que las mujeres hacerse esas operaciones porque los hombres no lo iban a hacer. Pero sí, la Iglesia Católica se opuso muchísimo. Pero al final, viste que la gente ni sabía qué era lo que iba a pasar. Se operaban y ni se enteraban bien ni de qué era. Yo no sé en Uruguay, pero en Puerto Rico la gente es así. Es como que fiebre, las cosas son, nosotros le decimos una fiebre. Todo el mundo se hace, qué sé yo, las mujeres se hacen los senos, pues todo el mundo se hace los senos. Es como que fiebres que dan de hacerse la cosa. Y era como eso, que la gente se ponía presión unos a otros, pero mira, tú no te has operado, ay, yo me operé, tú no te has operado, ay, mira, no te va a ir bien. Y se ponían incluso la presión entre ellos, había mucha presión familiar, viste que la muchacha dice, señora dice, mi hermana se operó, la otra se operó, todo el mundo se operó, yo me operé. Y así, y no sabían ni de qué rayos de verdad se estaban operando. No, en todo, ajá, dime, sí. Ligia, pero eso, ¿es en un cierto nivel sociocultural o es a todo? No, mayormente era la gente del campo, la gente más ignorante, la gente del campo, por eso le digo que montaron esas clínicas de planificación familiar por todas las montañas, donde nunca iba nadie, allá fueron a... Claro, ahí es entendible. Sí. Las mujeres que más urbanas ya estaban en esa onda, en la de tener menos hijos, todo eso ya, porque el costo de la vivienda, todas esas cosas que ellas
el trabajar en las fábricas, tener más niños, se les hacía difícil trabajar en los niños. Que como pasa en todas partes, mientras más urbanas, menos niños quieren tener, porque la vida se les dice. Pero eso fue, mira, vieron que eran mujeres de 22 años operadas para no tener hijos. O sea, que a esa edad uno tomara una decisión como esa, ¿verdad? Pero las tomaron y bueno, hay montones de historias de eso. Ligia, un documental sobre eso. Yeah. Una pregunta. Fue una política de Estado, sí. orquestada por el gobierno colonial de Puerto Rico o sí. los Estados Unidos. No, bueno, todo venía de Estados Unidos. Todos esos estudios eran las farmacéuticas de Estados Unidos, pero las que trajeron eso, la píldora, por ejemplo. Se hacían adiestramientos a los médicos para que aprendieran a hacer, a los médicos ginecólogos, para que aprendieran a hacerlas cada vez más rápido, mejor, que la recuperación fuera más corta, ¿no? Entonces, para que las mujeres se fueran rapidito se fueran a trabajar. Sí, era toda una política de Estado. Hay un hombre que fue el que estuvo bien detrás de eso, que se llama, es un sociólogo, un planificador y sociólogo que se llamaba Harvey Perloff, y Perloff fue el que trajo esa política, y él trabajaba en el gobierno de Puerto Rico para implementar esta política. Nunca surgió una pregunta. Nunca surgió una demanda legal por las personas que sufrieron, digo. No, todavía no. No podría pasar ningún movimiento ni nada, porque digo, es en base a una ignorancia, obviamente, ¿no? Sí, un desconocimiento, vamos a decir, de la situación, es un engaño. Sé que ha habido en California, porque esas mujeres que sufrieron eso en California, han habido demandas y el Estado les ha pagado, pero en Puerto Rico no. Primero tendrías que conseguir un abogado que quiera hacer esa demanda, una demanda que va a costar mucho dinero, porque imagínate, todas las deposiciones, buscar a esas mujeres, las que queden vivas, ya como que pasó demasiado tiempo, ¿no? Había que demostrar los daños que sufrieron esas mujeres a raíz de eso. O sea, es un caso, tendría que ser lo que se llama un pleito de clase, ¿no? Que se escojan unos cuantos y los otros nada más sirven, porque si no, no se acaba. Son demasiadas mujeres que fueron esterilizadas. Claro, si no hay una adecuada información, o sea, de repente es entendible que si pensaban que era un proceso reversible, si tenían muchos hijos, ¿no? Uno puede llegar a ponerse en el lugar de. Sí. Sí. Pero son víctimas de una política y es lo cruel, ¿no? Y propaganda, toda una propaganda. El engaño y más una actitud que es definitiva, ¿no? Eso creo que es lo más corrupto de todo. Yo puedo entender una mujer que puede decir, bueno, no quiero tener más hijos, o por ahora no, porque tengo 3, 4, no. O no sabe o no maneja, porque también la información es clave, porque hasta en la actualidad, acá en el Uruguay, tenemos una pésima información. La gente no va al Pereira Rosell a informarse de repente. Entonces no sé qué es lo que nos horroriza. ¿Qué nos puede horrorizar? Es la mala intención. Eso sí. Pero no las víctimas. Sí. Hay mucha ignorancia, la combinación de la ignorancia con la propaganda, con o sea, esas mujeres que iban casa por casa a ponerle presión de que, mira, que no vas a echar para adelante si sigues teniendo muchachos, que no sé cuánto. Sí, entonces, pues, no sé, después se le moría un hijo, se le morían los hijos y ya no había otra vuelta atrás, ¿no? Y yo sé que sí, sabemos que un hijo no sustituye a otro, pero esas familias los hijos son una bendición y son lo que se respaldan unos a otros, todo eso, ¿no? Eso se perdió ahí. No iba a haber manera de volver atrás. Ahora mismo, yo no tengo, lo último que vi fue ese de 1982, 41% de las mujeres casadas y esterilizadas, bien alto, bien alto. Si se fijan, bien triste, es algo que es muy doloroso, triste. Yo no me enteré de esto cuando fui a la universidad. Yo entré a la universidad en el 83.
cuando esto estaba todavía, básicamente era un tema, y ya habían hecho, ese documental ya estaba hecho, porque ese documental yo lo vi en mi primer año de universidad. Licia, perdona, estamos hablando de la actitud de las mujeres. Bueno, ¿cómo reaccionaron los hombres a esto? Ya viste que la señora comenta que el marido no, él no. Él no se iba a operar, él iba a comer, tú te la haces tú. El hombre sí. Solo las mujeres que hacen. Las mujeres está el machismo, los hombres sí, no. Exacto. Clarísimo. Se hacen civilización. Sí. Todavía, yo para mí convencer de que se operara, muchachos, esto fue una tragedia. Hay que hacer toda una campaña para conseguir que él se operara. Pero todavía es difícil conseguir que muchos hombres se operen, tienen como un prejuicio allá, mucho de esa cosa macho, ¿no? Dice que pierde energía. La señora dice, pierde energía porque no va a decirte lo que pierde, ¿no? Graciosa. Yo no sé, yo le conté, pero cuando después yo me operé, después que me divorcié, estúpida, lo hice que se operara él, pero después me divorcié, entonces me operé en el gobierno y el doctor me dice, cuando me chequea, todo está bien, me va a dar de alta, y me dice, bueno, pues ya, le puedes decir a tu novio que ya todo está claro. Y yo, ¿qué novio, doctor? Novio, yo no tengo novio. Me dice, ¿por qué te operaste? Yo, porque no tendré novio, pero tengo esperanza. Porque por lo menos tengo esperanza. Algo aparecerá en el camino. Ay, pero gracioso, no. Bueno, les quería cuadrar con algo aquí para dejarla en esto y volver aquí con Albizu Campos. Mientras todas estas cosas, o sea, después del 50, del ataque al Congreso en el 50, va a haber otro ataque que les voy a hablar después, que es el del 50. Es más, debo hablar de eso y dejarlo ahí. Este es el ataque. No. Voy a hablarle de aquel mejor. Ok. Lo que ocurrió con Albizu Campos fue que él fue puesto preso en el 50. Y entonces lo metieron preso en una cárcel que está en el viejo San Juan también, pero está justito al frente de una base militar estadounidense. Justito. Y él estaba en una celda solito. Y lo que hicieron, dice él empezó a experimentar él perdía el conocimiento, se despertaba y estaba bien cansado en el piso. ¿Se acuerdan que yo les dije que él había ido a estudiar para ser ingeniero y había tomado cursos de física y todas esas cosas? Entonces, él le empieza a decir a sus abogados que él lo están irradiando con radioactividad, que lo están como si estuviera en un microondas. Y que él a veces estaba en su celda y él veía unas luces como algo de color, como un rayo de colores que entraba en la celda y ahí él se desvanecía. Y cuando se despertaba estaba bien caliente su piel. Y esos fueron años que él estuvo ahí sufriendo eso. Cuando estas fotos que ustedes ven es ya después de años de esas radiaciones. Pueden ver la piel, se ve en la fotografía, él casi no puede ver, no podía casi ni ver porque las radiaciones eran, creo que tengo ahí una para explicarle. Miren sobre todo los brazos, las piernas, todas las extremidades, el cuello y el pene, todo eso estaba quemado, quemado de radiación. Dice una señora que subió a verlo, que fue a verlo, cuando él ya sale del hospital, lo dejan ir a la casa porque está tan enfermo que lo mandan a la casa. Y dice ella, toallas cubrían su cuerpo y botellas de agua fría cubrían la cama. Las piernas completamente hinchadas, su carne dura como el concreto, tan calientes que parecían haber salido del fuego. La planta de sus pies en carne viva, como después de una quemadura. Sus partes humanas, o sea, su pene, todo eso de hombre, habían casi desaparecido por completo y estaban achicharradas. Sobre sus partes y más debajo de su estómago, 2 pelotas hinchadas, una cosa sobrenatural. Su cabeza hinchada, el cráneo como hirviendo, y mi dedo se hundía en su piel. El cráneo lo tocaban y se hundía. Al salir, mi lengua estaba pesada y sentía un profundo malestar y ardor en los ojos. Él era una cosa radiactiva.
en este momento. De hecho, hay una señora que lo va a visitar, una periodista estadounidense que lo va a visitar para hacer un reportaje, y ella fue con un contador Geiger que detecta radioactividad. Ella dice que desde que empezó a subir las escaleras, porque él vive en esa segunda planta, empezó a sonar el Geiger. Entonces, cuando ella se acerca y pone el Geiger en la cama, se rompió. Dice que se rompió. Era tanta y tanta la radiación que tenía él en su cuerpo. Hoy sabemos que el plan era que le diera un derrame cerebral. ¿Le dieron qué? Que le diera un derrame cerebral. Eso ustedes le llaman un ACV. Que le diera un ACV, que lo dejara mudo. Ellos querían que se callara. Esa era la idea. Entonces, lo dramático de esto es que Albizu Campos era tan independentista como una vez había sido Muñoz Marín. Pero ahora Muñoz Marín, para conseguir esa constitución y toda esa bobería, ya le vendió el alma al diablo. Y él tiene como tarea callarle la boca al Albizu. Entonces, se esperaba que él muriera, pero no se moría. Increíble. La gente dice, no sabían cómo estaba vivo. Porque entonces cada vez puede hablar menos, cada vez puede ver menos, cada vez están peor y peor y peor. Ahí en eso ocurre en el 54 este ataque, que es el ataque al Congreso. Estos tres que ustedes ven aquí, ella es Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, se me acaba de olvidar el nombre de él, y el otro que fue el que se escapó, Irving logra escapar, Figueroa Cordero. Estos cuatro, ella es la única mujer en este operativo, vivían en Nueva York y ya estaba todo planeado, y un día, el 1 de marzo del 54, disparan y ven esos hombrecitos blancos que están ahí, ven cómo ellos se pararon ahí, gritaron viva Puerto Rico libre, sacaron la bandera de Puerto Rico y empezaron a dispararle a los congresistas que estaban en una sesión en el Congreso. Nadie murió. Hubo 5 congresistas heridos. Ella no disparó, ¿sí? Porque ella era religiosa. Después fue pastora de una iglesia. Y ella disparó al aire. Ella no quería ni por equivocación matar a alguien. Ella disparó para el aire, pero estaba ahí, estuvo en apoyo de los compañeros de ella, ¿no? Aquí los ven, ahí ven las armas con las que entraron, y estos son los 4. Pero Irving logró escapar, pero lo agarraron más tarde en el subte de allá de Nueva York. Y ella ahí la ven, ella es la mujer presa política que más tiempo ha estado como presa política en las cárceles de Estados Unidos. Ella cumplió 25 años de cárcel. Y ahí ven, Rafael Cancel Miranda murió el año pasado, o sea que lograron vivir bastante. Ellos fueron perdonados por el presidente Carter en el año de 1979. Ya cumplieron todo ese tiempo. En ese año los liberaron. Yo me acuerdo porque yo estuve cuando ellos fueron al recibimiento y me firmaron un libro que no encuentro. Eso mi hermana debe tenerlo en España. Nos firmaron el libro con sus historias, se llama Los Indómitos, sus historias de la cárcel. Nos firmaron Irving y Rafael Cancel. Porque para ese entonces Andrés Figueroa había muerto de cáncer. Y Lolita Lebrón está viva todavía. Ahí ven cuando ocurre este ataque en el Congreso, regresan a la casa de Albizu para arrestarlo de nuevo, porque saben que él está detrás de esto, porque el Partido Nacionalista se adjudica el atentado, y ahí lo ven, que está tan debilitado que lo tienen que cargar, porque él no podía caminar. Lo llevan y lo apresan. Ahí ven la cama donde tenía todas esas bolsas de agua para que el cuerpo se le mantuviera un poco más fresco. Eso fue lo que dejó cuando lo arrestaron. ¿Y con qué lo radiaron? Eso, lo único que sabemos que ha salido a la luz pública fue Bill Clinton, el presidente Bill Clinton, a una serie de presos estadounidenses. Él públicamente, por una demanda de unos presos en Estados Unidos, aceptó que el gobierno de Estados Unidos había irradiado con radioactividad, con algo de radiactividad a estas personas, y se les pagó un dinero en Estados Unidos. Pero en Puerto Rico nadie nunca se le ha pagado, y es el único caso que sabemos que hicieron esto. Por eso, como lo hicieron en Estados Unidos, con toda probabilidad lo mismo que le hicieron a él. Pero en el caso de él específicamente no se sabe. Ahí lo ven a él después, mucho tiempo después, porque él
Después lo meten preso de nuevo y él sigue deteriorándose y cuando ya él sale ya está muy mal. Y ahí hay una foto de él, ya casi no se puede ni reconocer en esta foto cuando ya yo me acuerdo cuando ya entonces cuando él muere, ese entierro de don Pedro Albizu Campos, porque lo llevan todo el camino desde San Juan, lo llevan hasta Ponce, que es en el sur de la isla, y cruzan la isla. Y la gente en los dos lados de la carretera, esperando que pasara ese ataúd. Y, ¿verdad? Fue una cosa bien grande cuando se entierro, porque se sabía, pero no se pudo hacer nada. Sus abogados trataron, se llevó el caso ante las Naciones Unidas, vinieron unos médicos que los revisaron, médicos que reportaron lo que tenía, pero no podían reportar cómo le ocurrió, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Más medicamentos? ¿Cómo? No, ok. Así que ese fue, ahí vamos a dejarlo aquí, porque en la clase que viene les voy a comentar de los otros, ¿verdad? Más represión que hubo después de todo esto, ¿no? Porque no se acaba. Pero ahí termina el Albizu Campos. Hay montones de libros donde se reportó gente que lo vio, gente que lo visitó en la cárcel, sus abogados escribieron cómo lo veían deteriorándose. Él dice que era un rayo, lo comentaba como un rayo, era como él decía. Pero ¿qué era? Qué raro que dejaron entrar para periodistas, abogados. Eso fue cuando él estaba fuera de la prisión, eso era cuando estaba en la casa, antes de que lo volvieran a sí. No, en la prisión. Porque fueron testigos de una monstruosidad. Yo nunca había escuchado eso, o sea, nunca había escuchado radiaciones. No. Sí. Y lo que sabemos es que ha habido otros presos en Estados Unidos que lo sufrieron en Estados Unidos, pero en Puerto Rico es el único caso. Y que él, como él era un hombre que había estudiado ciencia también, él mismo fue el que se daba cuenta que algo estaba pasando. Él ponía agua en el piso, en su celda, él ponía agua para poder caminar, porque el calor que salía de los pies era tan grande, él tenía que tirar agua en el piso para poder caminar hasta el baño, pisando sobre agua. ¿Cuánto estuvo preso? Esa primera vez fueron 3 años. Casi 4 años. Es como inexplicable que para que una persona no hable, la sometan a la tortura de esa manera. Porque pensaron que se iba a morir o que por lo menos que se callara, era lo que decían. Es brutal. Oye, pero duró un montón de años y no se moría, no se moría. Sí lo callaron, sí lo lograron callar porque él estaba tan malito que no, nada que ver. Mi abuelo estuvo hospitalizado. Cuando él estaba en ese hospital, mi abuela nos contaba que ella lo vio, que la emoción de verlo, porque, o sea, y no habló, que lo único que hacía era así con la mano. No podía hablar, hacía así y estaba bien débil. Estaba ya en las últimas. Que es una historia bien triste. Para nosotros eso fue muy feo porque era un hombre joven relativamente. ¿Todos los puertorriqueños le tienen reconocimiento? Bueno, no todos, ¿verdad? Los que quieren ser Estado, pues, pero casi todos. Incluso gente que no son independentistas, ¿no? Porque en Estados Unidos está la casa de Don Pedro, que le llaman. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Que es que muchos puertorriqueños, cuando se van a los Estados Unidos, ahí es que se vuelven independentistas. Claro. Es bien común, son más nacionalistas y más independentistas y aman más la cultura y la defienden más que los que están en Puerto Rico. Y yo creo que, bueno, como dijo don Pedro Albizu Campos, él dijo que había que vivir en las entrañas del monstruo para entenderlo. Eso le llamamos vivir en las entrañas del monstruo. Él fue el que también dijo lo que yo les dije de que Puerto Rico, lo que a los americanos les interesa es la jaula, los pájaros. Todas esas cosas, él dijo 1000 cosas. O sea, esos discursos de Pedro Albizu Campos, una cosa, son poesías. Es tipo así como Gustavo Petro, que habla que parece una poesía. Sí. Pero él con mucha violencia, sí. Y eso lo reconocemos, ¿no? Él creía que la manera de llamar la atención de Estados Unidos era mediante la violencia. Sabieron que los hechos que hicieron esos nacionalistas eran actos de mucha violencia. Pero tampoco lograron lo que querían. Lo que vino entonces, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, es un operativo que entonces saca a Estados Unidos que se llama COINTELPRO,
que es de la contrainteligencia, que es un montón de noticias falsas, mandaba, por ejemplo, un líder nacionalista o socialista y le mandaban cartas diciéndole que su esposa le estaba haciendo infiel con otro socialista, y entonces para que se enemistaran los dos socialistas. Y hubo montones de divorcios y escándalos y líos y qué sé yo cuánto, y no, nadie sabía que era todo hecho, ¿verdad? Después, cuando se abrieron todos esos documentos de COINTELPRO, ahí se enteraba todo el mundo, eso fue lo que pasó. Muertes de hijos de nacionalistas que al día de hoy no se sabe quién los mató, o sea, que no se investigó y no se sabe. Cosas así fuertes para los puertorriqueños. Entonces, todo eso es la que viene la respuesta, ¿verdad? Es la represión. Diría que esa es la mejor palabra para describir por qué los puertorriqueños aceptan las cosas que nos pasan, es por la represión. Porque cuando ha habido intentos de hacer algo, la represión es bien, bien brutal. Y, bueno, hay historias de nacionalistas que hay una historia de uno que parece que se iba a sentar a comer. Cuando viene la esposa, llega, no está el hombre en la casa, está el plato de sopa, está todavía caliente, el hombre no está y hasta el día de hoy nunca lo encontraron. Cosas que de ustedes ya, para ustedes también son familiares, ¿no? Esa gente que desaparece, ¿no? Y que ahí quedó. Entonces todo eso pues ayuda porque los demás aprenden, ¿no? Pero vamos a ver que no es la última vez, porque en los años 90 entonces va a haber el Ejército Popular Boricua de los macheteros, que va a hacer una serie de actos que les voy a contar, que fueron mucho más exitosos que el Vizcaya. Lograron mucho más, aunque algunos los mataron, pero más exitosos, fueron más inteligentes. Había una tecnología que les permitió hacer cosas que no pudieron hacer antes porque se exponían demasiado. Entonces todo eso fue... Eso como que volvió, eso fue en los años 90, salió y una ola de represión fuerte. Y bueno, estamos ahí. De esta yo no sé si nos vamos a levantar. No sé, porque está duro. Pero bueno, ¿vieron los anuncios que les mandé? Los anuncios esos de la campaña de Puerto Rico. Ay, Dios mío, los puertorriqueños somos el diablo. Y sacaron el anuncio y han hecho tanto chiste que lo que están haciendo es que le va a revolver. Bueno, esperamos que le revierta la campaña de mentira y toda esa cosa y del miedo. Y yo voy hablando de las campañas de Uruguay en la clase porque le decía a mis estudiantes, se han puesto a mirar, no sé si ustedes ven, no, aquí van a ver anuncios de Trump y de Kamala Harris. Son todos lúgubres. Todos los anuncios son lúgubres. Y todo es porque si ella gana, va a pasar esto y esto y esto. Y ella lo mismo, porque si votas por él, te va a pasar esto y esto y esto. Y todo es como que, wow, es bien fuerte. Y yo les decía, en Uruguay, los anuncios de la campaña, hay gente cantando, gente baila, la gente está contenta. Cada uno le dice al otro, vamos a ser más felices si votas con nosotros. Y qué sé yo, otro tono. Es bien fuerte porque me imagino que el miedo mueve. Y aquí les gusta, parece. Pero, así que les comentaba, yo no en todos los países son así, yo les digo. Es más, tengo que buscarle un anuncito de esos, de los que salen cantando la gente, qué sé yo, de Europa, para que vean lo que yo les digo. Si yo fuera Kamala Harris, me saco un anuncio vamos a estar contentos y pongo a los vecinos haciendo la barbacoa juntos y qué sé yo, la gente ayudándose, lo que no pasa, pero como que puede pasar de nuevo. Como ella siempre se está riendo y eso es lo que le critican. Yo creo que ella tiene miedo de enseñar eso, porque la crítica que le hace todos los republicanos es que ella lo que hace es reírse de todo y que ella es una estúpida porque que hace reírse. Esa es la crítica heavy que todo el mundo le hace. Yo le sacaría provecho. Le diría, ¿tú quieres estar contento? Vente con nosotros. así la haría yo, pero ella no lo hace. Ella es igual de libre que él en las campañas. Y ella, y nos vamos a ayudar. No, como dice, no para, que no me gusta para nada ese mensaje.
no para que se levanten, sino para que sobrepasen a los otros. Eso, eso, una competencia. Eso. A mí no, esa campaña es horrible. Y encima te la meten en el YouTube. Todo el Ahora, tiempo. También tienen en el YouTube, ¿verdad? Kamala seguiría la política de Biden, ¿no? Oh, sí. Sí, esa va O sea, pro-guerra. pro-guerra. Yo le digo a todo el mundo, a los demás países del mundo que nos conviene Trump, basado en la primera Claro, vez. claro. Basado en lo que hizo la primera vez, en realidad nos conviene más. Yo desearía que saliera Trump por eso mismo. Yo, o sea, todavía me puedo inscribir, pero me daría tanta vergüenza votar por Trump. Claro. Que prefiero no inscribirme, no tengo la tentación. Imagínate que gane por un voto y sea el mío, no. Por una película que hay que gana el presidente por un voto. ¿Ustedes vieron esa película? De acá de Estados Unidos. Es una película en que el presidente gana por un voto. Entonces van a buscar a ese hombre que hizo ese voto. Es una comedia. Pero uno se pone a pensar, había elecciones, la elección del 1900, digo, la del 2000, donde dice que ganó George W. Bush, el hijo, que no se la jugó, pero bueno, se decidió en Florida, y se decidió por 524 votos. 524 votos. Y se tardó como 2 meses en saberse el resultado. Se lo estaban contando de uno en uno. Era tan gracioso porque las máquinas estaban mal calibradas y tenían que hacer un jotito por el papel. Entonces el jotito no lo hacía en el medio, lo hacía un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha. Entonces las fotos eran de cagarte de risa porque el país industrializado, la protestada, y los tipos agarraban el papelito, salían las fotos así, los tipos contra la luz. ¿Dónde estaba el jotito? Hasta tengo dudas si realmente hubo un resultado, porque creo que aquel terminó aceptando y después... No, esa decisión, esa elección la decidió el Tribunal Supremo, porque estaban contando, entonces pararon el conteo. Sí. Y al final el Tribunal Supremo fue el que decidió paren de contar. No hubo Me quiero acordar el nombre del que perdió Gore. Albert Gore. Al Gore. Que también, el tipo fue también un cagón, porque yo peleo, ¿no? O sea, pero él porque la estabilidad de Estados Unidos es importante, tiene que haber un presidente ya y hay que después dejar... ganó un bueno, pues, Nobel, creo. La gente votó por ti, si tú eres un cagón, tienes que defender esos votos de la gente. Yo por eso me enojé con Bernie Sanders, porque yo en la elección del 16, yo voté por Bernie Sanders en la primaria, la previa, no sé ustedes. Y cuando él fue a la asamblea, el tipo fue y dejó que le pasaran el rolo, como decimos en mi país, le pasaron el rolo y él aceptó votar por la Hillary. Y yo, ¿pero qué es eso? Entonces, ¿para qué votar? Mira, yo fui hasta hice llamadas por teléfono para que votara por él. Te creo. Pero es una guerra de darme en la cara después. El dinero que le dimos. Ligia, al margen de lo que salió en la prensa sobre el supuesto segundo atentado a Trump, ¿eso movió la aguja dentro de...? Nadie está hablando de eso, nadie habla de eso. ¿Nadie habla de eso? Ni mis compañeros de trabajo, nadie habla de eso. Mucha gente está pensando que, digo, él inmediatamente responsabilizó a Kamala, Biden, toda esa gente, pero mucha gente ya le parece sospechoso que haya 2 atentados, ¿no? Como que este no estuvo ni cerca, no llegó a hacer nada. No llegó ni a disparar nada, aparentemente. Pero tenía un AK-47, no era para pedirle el autógrafo que lo llevó. Y un guardia a lo lejos ve un fusil. Sí. Eso es. El tipo estaba escondido. Muy vidrioso todo eso, ¿no? Pero es de película, Carlos, eso es de película. Vio el reflejo por allá y se dio cuenta que era un fusil. Sí, siempre hay un héroe. Y el otro que lo tenían en la cara no lo vieron. Eso está, lo que sí se comenta, que lo he leído en varios periódicos, es las dudas que hay con respecto a ese servicio secreto, pero ¿para qué están? O sea,
¿Cómo puede llegar alguien tan cerca del presidente? Y ellos no hacen. Hay unas dudas con respecto a eso, sobre qué pasa con esos servicios secretos. Que se supone que es lo mejor de lo mejor, ¿no? La cosa. Pero existía en la época de Kennedy, ¿no? Sí, siempre existió ¿desde cuándo? No sé si siempre, pero ya había. Bueno, pero claro, voy a eso. Y a Kennedy lo mataron. Sí, y otros que le dispararon a Reagan también. También. Que murió uno del servicio secreto. Exacto, se murió aquel. Que el famoso chiste de Reagan, que cuando lo llevaron herido y ya lo iban a meter en la sala de operaciones, y él dijo, yo espero que todos ustedes sean republicanos. El tipo tenía sentido del humor, era un imbécil, pero tenía sentido del humor. Ahora leí un artículo sobre un libro que escribieron sobre el tipo que escribió la biografía sobre él. Dice que el hombre era, o sea, totalmente estúpido, total. Yo sabía que era medio estúpido, pero aparentemente era bien brutal. Él no entendía nada, era como Trump, ni se gastaba en explicarle nada porque no lo iba a entender de todas maneras. Él como que dice que cuando hacía las reuniones con los asesores de seguridad, él como que aparentaba que estaba escuchando, pero en realidad no estaba escuchando. ¿Cómo? Reagan, sí. Trump es peor. Trump dijo, no y vengan, ¿para qué no vamos a reunir? Tengo cosas más interesantes que hacer. Son cosas que uno dice, wow, en el país que con ese poder que tiene, y ya tuve. Para mí, yo no le digo a mis estudiantes porque no quiero, ¿verdad?, romperle los globitos, pero a mí me parece que una guerra puede ser, yo la veo. pero sin Estados embargo, Estados Unidos tiene una continuación ideológica de su ¿cómo es? Política exterior. ¿No? Con sus ideólogos que hoy por hoy están muertos, pero que esa manera de pensar el mundo la sigue teniendo. Y es lo único coherente que tiene Estados Unidos. Exacto. Son ellos solos, Carlos. Ya no más con el nombre. Ellos son América, son el mundo. ¿No? O sea, hay una línea ideológica históricamente que se mantiene. Y republicanos y demócratas son lo mismo. No, eso sí lo tengo claro, pero yo me refería a política exterior. Primero estamos nosotros, segundo nosotros y después el que venga. ¿Cómo se llama el hombre que hizo la política esta con lo de Rusia, con las letras G? El apellido es con la letra G, se me acaba de olvidar. Brzezinski. También está Brzezinski. Se me olvidó Brzezinski, pero había otro antes que él. Rapidito, cuando empieza la Guerra Fría. Me da la impresión que tiene la letra G, pero capaz que no. Ahí era un tipo que definió la cuestión de que no se podría confiar nunca en la soviética, que había que detenerlo, que había que no incluirlo, que había que separar. Sí, ya sé a qué te referís, no me acuerdo. Algo no me acuerdo. Pero eso desde el saque. Y siguen, machaca que machaca, y están en la misma. A mí lo que me preocupa es las armas nucleares. Es lo que no le quiero decir nada de eso a mis estudiantes porque no los quiero angustiar. Ellos que viven con miedo de todo, imagínate. Si les digo nuclear, aunque no se van a preparar un poco porque el trabajo que tienen que hacer, el trabajo es sobre las bombas atómicas. Putin, al tomar el poder en Rusia, les rompió todos los esquemas a los americanos. Porque ellos ya tenían el futuro pensado para Rusia. Separarlo en cuantos países pudieran separarlo. Exacto, como Checoslovaquia. Como hicieron con Yugoslavia. Yugoslavia es parte del plan de terminar la Guerra Fría. Lo lograron con Yugoslavia, pero el mismo plan lo tenían para Rusia. Pero imagínate, ¿se acuerdan cuando Biden al principio salió y dijo que había que cambiar el gobierno de Rusia? Ojo, Carlos, porque Yugoslavia fue un caso distinto. Yugoslavia se mantuvo unido por Tito. No, pero... De acuerdo, pero... Fraccionado.
son etnias diferentes, religiones diferentes. Sí, de acuerdo. Justamente aprovecharon todo eso. Claro, sí. Aprovecharon todo eso. Estalla todo, ¿no? Y ocurrió cuando Pero- murió Tito. Claro. Pero está Mantuvo- ocupado ahora mismo, Kosovo está ocupado. Tiene fuerzas de Estados Unidos, británicos, franceses, tiene un montón ahí. Por la ONU, aprobado por la ONU, pero está bajo ocupación militar. O sea, eso no está resuelto. Eso en cualquier momento ¡lup! Salta otra vez. Eso se calma como que de a ratito, pero eso vuelve porque está la tensión en esa área. Otra vez va a salir. Ahora, con lo de las armas nucleares, o sea, Putin, ¿hasta cuándo va a aguantar Putin? Que sigan jode. A mí me preocupa. Sí. Lo joden, lo empullan, lo tiran, lo jamaquean, lo desprestigian, todo ese. En un momento el tipo pasa que tiene un templo que es que yo se lo admiro. Yo le admiro al templo, porque otro ya hubiera empezado a disparar cualquier cosa. Pero el hombre, Claro, pero pienso que donde tire una, sí, ahí, ¿cómo parar? ¿Quién para después? claro, ese es el problema. ¿Sí? Pero no sé, yo digo, si yo fuera, ¿qué yo haría? Si yo tuviera que hacer algo grande, pero no, que no me echen la culpa. O sea, Si vos mirás la historia de Rusia, siempre más o menos ha sido igual, ¿eh? Siempre Digo, son antes de la Unión invadidos. Soviética inclusive, ¿no? Siempre los invaden, Rusia y los siempre acusan de que quieren controlar al mundo, los acusan de lo mismo. Y yo, coño, lean la historia, ¿cuántos rayos? Ellos han tratado de controlar a nadie, eso es absurdo. Pero bueno, hoy en la clase O sea, hablamos un poco de eso. Esa es la historia que crea Estados Unidos para tapar lo que hace. Claro, exactamente. Echa la culpa al otro. Pero es cuestión de mirar, y miren los mapas militares, miren cuándo Rusia se ha metido a joder en otro lugar, cuando pudo haberlo hecho, que fue cuando ya tenía el acuerdo ese de no agresión con Hitler, que quedaron en entrar los dos a la vez en Polonia, se aguantó, no entró, se aguantó, no entró junto con Hasta que lo traicionaron. hasta que, exacto, después al final tuvieron que entrar, pero se aguantaron, ¿viste? Pero nada, yo no sé, a mí me asusta todo esto, pero trato de no, como son jóvenes, me da un poquito de cosas. Muy complicado. Está muy complicado todo en estos momentos, porque hay muchos focos latentes, latentes y no latentes, porque lo que es la situación israelí y los países que están implicados en esa situación. ¿Y ustedes no les dio miedo eso que hicieron con los pagers? ¿Cómo le dicen ustedes a los pagers? Con los Vipers. Los Vipers, los busca. O sea, yo le dije a mi personas. estudiante, esto es un experimento que hicieron. Ya se dieron cuenta que pueden hacerlo. Si lo pueden hacer con música, lo pueden hacer con celular. Que el adelanto que tiene el Mossad tecnológicamente, yo creo que debe ser el servicio secreto mejor del mundo y más avanzado. Y que no para ante nada. Porque acuérdense la historia de cuando raptaron a Eichmann, merecidamente, ¿no? E hicieron también, envenenaban el pan, hoy escuchaba, envenenaban el pan de determinados presos en Nuremberg. O sea, en Uruguay no se metieron en Shangri-La y sacaron un tipo. Sí, con Cúcuta. El gran signo de interrogación acá, nunca se supo nada. Supimos de Eichmann, pero yo hoy recibí una estrella de David que asusta, porque es un gran águila, pero un águila que te impacta, ¿no? Y no recuerdo qué decía, sí, el saludo del sábado, del viernes. Pero es esa omnipotencia. Ojo que hay víctimas, victimarios, desgraciadamente. No hay verdades, no hay verdades. Pero a mí me asusta mucho porque es obviamente eso que hicieron con esos beepers lo pueden hacer con los celulares, obviamente. Alicia, ¿recibiste un mensaje con un águila o cómo recibiste un águila? Pero es viernes, dice. Sí.
Un Mira, mensaje. ahora lo subo. Ajá. Shabbat Shalom, pero ¿te impacta? ¿Te Pero impacta un águila la que... imagen? ¿Eh? No se te escucha, Carlos. Ah, perdón. Sí, yo lo oigo. No, un águila que dentro de la estrella de David, Sí, ahora lo o el subo al águila grupo. agarrando la estrella de David. El águila, déjamelo ver porque tengo varios. A ver, espérate. Estás buscando porque yo no me acabas de mandar Estoy nada. buscando. La paso, ¿eh? Ok. Bueno, Bueno. La Porque paso al grupo. hay La un paso al símbolo que lo han usado los neonazis en Europa, que es un águila agarrando la estrella de David como rompiéndola. Uy. No, pero acá no. No. Acá es un grupo de la colectividad que sube esto. Se los mando a la barra boricua. Échalo. Lo mandé. Dale. Ahí está. Realmente Ay, sí. una cosa Mira ahí. impacta. Okay. No sea Es una águila. lo menos pacífico. Sí. Está sobre un edificio que tiene. eso estaba tratando de ver qué edificio sería. Como dominando. Pero como mensaje de paz. No, de paz no es. No lo es. No lo es. Y la bandera. Ay, no. O sea que A acá mí cuando la gente quiere la Ah, paz, le llaman entiendo. las palomas, le dicen acá. Tops, las palomas. Y hasta luego, que pasen lindo. Bueno, Hasta luego. los dejo. Sí, Sí. lo hecho es un águila calva, es el símbolo de Estados Unidos, Exacto, es pero con la bandera de Israel. Exacto, es como una combinación. Sí. Y como furiosa, sí, muy feo. Sí, no me gustó. Pues nada, les voy a mandar ahora las cosas feas. Espérate, déjame. Ligia, perdóname que siga insistiendo, te digo para la próxima, que se siguió sintiendo entrecortado. Sí, voy a hacerlo con mi compu. O me voy a mi casa y lo hago en mi casa, o me traigo la compu aquí. Hola, sí. Sí, porque la mía es más mejor, como dice la gente del campo en mi país. ¿Okay? Se le voy a mandar ahora, para que se me olvide, todas las cosas feas que encontré en el supermercado. ¿Saben que hay una Coca-Cola aquí con sabor a galleta Oreo? No. Lo voy a mandar. Yo saco todas las fotos en el supermercado. Yo, ¿qué caramba es esto? Política. Una cosa. Les voy a poner todas las fotos. Bueno, a nosotros, Ligia, a nosotros nos preocuparía si fuera el vino con la galleta Oreo. Qué asco. O la yerba. Les voy a mandar. No, a Ligia la yerba no le preocupa. No, eso no. Es Coca-Cola Oreo, se llama. Imagínate una tira de asado con salvo a chocolate, ¿no? No se les ocurre. Que ellos tienen Cherry Coke, que es Coca-Cola con cherry, con cereza. Sí. Hay unas que son buenas. La vainilla sabe buena. Sabe como si fuera helado. Si fuera un blackout. Cuando vengas, Acá hubo un tráeme dos intento pares hace de unos esos. años, quedó en la nada. ¿De hacer qué? ¿De qué? Acá hubo un intento, Coca-Cola trajo esa, la de frutilla, pero no sé si vendió alguna. Le puse, espérate, que les puse las mismas cosas feas 2 veces. Van a ver una de zapatos, porque fui a una tienda y estaba en la sección de zapatos. Y había una de cosas de cafrería. Dame un par de cada uno. Sí, estoy en eso. Estoy mandando para que vean, para que escojan. Si se les antoja alguna, me avisan, me mandan los números. Sí, yo quiero 2 pares. Son de show. Hay unos que capaz que están buenos para disfrazarse uno de algo. Pero, en esta tienda es una tienda cara, ni se cree que es una tienda barata. Me imagino cómo serán las cosas de las tiendas baratas. Estas son las tiendas del shopping. A ese shopping y miro y saco fotos de todo como si estuviera en un país extraño. Bueno, pero es una diversión ir al... Sí, yo voy y entonces la gente me imagino que ¿qué pensará la gente? Yo ahí sacando fotos aquí. Muerta de risa delante de las cosas, yo imagino. No, yo lo hago con mucho respeto. Pero en Estados Unidos es normal que la gente de clase media y negra se disfrace un poco con la ropa, ¿no?
Sí, es el que hay algunos, van a ver en la tienda que tienen el look del maleante, es como un look de maleante, que uno nota que se tomaron su buen rato. Les voy a mandar unos relojes si les interesa alguno de esos relojes. Me dejan saber. Enorme. Sí, Profesora, brilloso. profesora Ligia, quería decirle que está muy interesante el artículo del asilo político del Mundo González Urrutia y la situación de Venezuela, escrito por Torres Rivero, pero todo el sistema electoral venezolano está... Hay que sacar apuntes porque hay mucha cosa. Yo pensé en ti, yo no estaba leyendo y decía, no sé. Muy interesante, sí, ya me lo leí como 2 veces, pero le voy a sacar apuntes. Sí, porque si no, no me queda. Porque es muy interesante, yo no sabía que había 4 poderes. Los 3 tienen 4, el poder. 4, con el poder ciudadano ese. El poder ciudadano, muy interesante. Este hombre es un tipo muy conocido, él escribe sobre todo. Pero sobre esos temas legales. Sobre que lo que salió en la prensa de que los supuestos actas de votación que presentó Corina Machado habían sido hechas en Nueva York. No sé. ¿En qué quedó eso? Yo no supe de eso. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Yo no sé nada de eso. Pero igual rigen las actas electrónicas sobre las manuales, así que... Exacto. El tema lo dice clarito. Y cómo tú lo extraes, cómo lo cuestionas es a través del tribunal, ese Tribunal Supremo Electoral. No es hablando en la televisión enseñando papel. No. Hay un procedimiento. Sí, muy interesante. El problema es que Maduro no ha presentado nada todavía. No es obligación, no hay obligación, dice la Constitución. Sí, pero yo digo Venezuela. para la prensa internacional tenían que haber presentado algo. No, ¿por qué? ¿Por qué no le piden a Lula las actas, a otros, a Milei, a otros? ¿Por qué le piden solo a Maduro? Estoy de acuerdo, pero digo, vos velo desde la política internacional. Donde a vos no te creen nada. Pero nadie, ya se lo olvidó a todo el mundo, ya nadie. Entonces vos decís que ganaste, pero hay 2 bananas. Carlos, desde el año 96 leí ahí que es la reforma constitucional de Venezuela, todas las veces lo han impugnado. Y siempre, todas las veces la oposición venezolana ha impugnado. Y nombran ahí a Corina Machado de todos los fraudes, ¿no? Que han hecho. Ese hombre. La crítica es que los miembros del comité del Tribunal Electoral Supremo que fueron nombrados por el presidente, igual que todos los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Claro, y que Puerto Rico también. Sí, Puerto Rico también. Pero de este hombre ahora que se fue para España, digo, nadie dice su historia pasada. Él participó en la guerra sucia del Salvador como agente de la CIA. Oye, él firmó este documento, ahora él dice que lo colombianos. Digo, y mató, hay cerca de 14.000 desaparecidos donde él, directo e indirectamente, tuvo participación. Pero eso... Como llama el país, es un mierdero. Todo eso lo que hicieron ahí es un mierdero. Así que eso va a ir saliendo, hay que esperar. Ahora ya todo el mundo está... Claro, el tema es que Maduro no es un tipo muy serio donde vos le puedas creer. Porque un tipo que dice que estuvo hablando con un pajarito, vos después decís, no seas mal. Él no es muy hábil políticamente. No tiene el don de la palabra tampoco. No tiene cintura. No tiene. Eso se lo damos. Pero allá los venezolanos, cuando estaba pidiendo que Maradona le diera un puntapié a Milei. Sí. ¿Quién dijo él? Sí, y Maduro, sí. Pero no se enteró que se murió Maradona. ¿Qué dijo Maduro? Maduro, claro, lo invocó, él mostró el reloj que le regaló Maradona, invocó a Maradona que ayudara al pueblo argentino y le diera un puntapié a Milei, algo así. Sí, él no es muy nada. Él abre la boca y mete la papa. No es el mejor político que tenemos en Latinoamérica. No es Gustavo Petro. No se transmite tampoco un equilibrio emocional
claro Maduro, ¿no? Entonces, No, con no. todos los intereses que hay a su alrededor, Yo es como hablaría la con él vida oposición. propicia, Y ¿no? profesora, las medidas en ¿Sabes? el gobierno de Obama, qué impresionante contra Venezuela, pero Ujú, terrible. ujú, Y sí. uno pensaba que Obama era una persona Yo voté por Obama en el 2012. más Yo todavía abierta, me más arrepiento. inteligente, sí, impresionante todo. Me arrepiento total. Y Pero todavía lo que pasa es que él tiene carisma. Obama es un tipo que Sí. esté bien. Es como Clinton. Pero hicieron hijas de putadas los dos. Claro. Horrible. Llegó un negro a la Casa Blanca, las cosas van a ¡Ja! cambiar. Sí. Yo me lo creí. Yo lloré. Yo también me lo creí. Ay, ay, ay. Bueno, y ahora dice, lo que pasa es que Kamala dice que es negra, pero nadie se lo cree. Entonces, tiene este tema de que, porque el papá es jamaiquino, creo que es el papá, y la mamá es hindú. Entonces, ¿qué carajo es Kamala? Bueno, no importa, es mixta. La cosa Pero, es que, pero el padre de ella no era comunista o algo así. Es jamaicano, padre. Era profesor universitario. Ah. Y ella estaba tratando de agarrar los votos de los negros. Entonces, le llaman la alegría negra. Ella está tratando de traer y está funcionando porque el otro día vinieron un montón de mujeres mayores, todas eran negras, tratando de convencer a los estudiantes que se inscribieran para votar, y todas sus vestidas de color de rosa y bailando y qué sé yo, y está funcionando, parece, pero yo no he visto las encuestas. Me estuve acordando de ti porque estaba leyendo que Kamala, la madre de Kamala, fue una activista muy grande a favor de los negros y inculcó, ella era hindú, pero inculcó en su hija realmente los valores de la negritud, a tal punto que ella no tiene, o sea, no es negra, pero le da un lugar, le dio un lugar a la hija, porque la puso en la principal universidad negra que había, la más prestigiosa. Sí, Howard. Claro, entonces Howard. Y realmente, yo pensando en lo que tú decías, en el porcentaje que es negro o blanco, le dio un lugar, porque si no, Kamala estaba en el medio, ni blanca ni negra. Sí, le dio ese lugar en ese momento, y es negra esencialmente ella en su interior. Que para dónde apunte, no creo que sea muy distinto. Está explotando eso porque esa es una de parte de su fuerza, ¿no? Ahora, ella está casada también para acabar de completar el país, el pastel. El marido es judío. ¿Es qué? ¿Cuál de ellas? El esposo de Kamala es judío. Pero es un judío. Tiene todas. Le falta que una de las hijas sea lesbiana. ¿Qué más le falta? Para seguir marcando cositas que tenga. El marido es judío, pero es un judío progresista, es un judío progre, no es sionista. No es sionista. Así que ella tiene ahí todas las bases, está cubierta por todos lados. No le puedes decir que es antisemita. Bueno, yo me casé con un judío. Ahora viene por cualquiera. Es una persona que viene de un hogar con nivel cultural alto, muy alto. Por eso es lo que yo digo, que ella no tiene nada en común con estas mujeres negras que estaban acá haciendo la campaña. No. Que se ha sufrido, ¿viste? Ya no, ella fue fiscal general, fue abogada general, tiene un carrerón. O sea, no es que Biden le dejó así. No. Ella quiso ser presidente, o sea. Te voy a decir algo entre paréntesis, Ligia. No te lo iba a decir porque era la conversación muy seria, pues te lo voy a decir. Un precioso collar tenés. Este es bonito. Es un collar africano que compré en eBay hace años. Se me han caído un montón de bolitas, estas son las que quedan. Porque el otro día en casa tenía una pulsera y hice así para hacer énfasis en algo. Yo soy matemática y ¡plum! Salieron volando las pelotitas de la los estudiantes recogiéndome las pelotitas. Recójanme las pelotitas.
Discúlpame, fuera de contexto lo que te digo, pero yo estaba mirando desde... Sí, Digo, sí, ¿qué es? no se veía eso. Pero qué bonito. Es una cosita diferente. Hermoso. Gracias. En Puerto Rico se dice, cuando le dicen a uno algo así, uno dice a la vista y a la orden. Ah, mira. Está bueno. A la A la vista y a la orden. Qué bueno. Muy amable, muy amable. Podemos Un poco de coordinar. distancia nos separa. Podemos coordinar cuando esté por allá en Uruguay. Yo presto. Alicia lo tendrá en cuenta. Y ya que estamos, el anillo también es. Acá. No, el otro. Ah, La no, otra este. Qué observadora que están, ¿eh? Pero por favor, y no se puso de pie, si no. Sí. No deja su esencia. Que son. La mente, los ojos. Sí, estos son unas mierdas, pero van lo más bien con esto. Sí, combina. Sí, pero eso está precioso. Bueno, que estén bien, los dejo, que lo pasen bien. Ya está entrando el calorcito. Sí. Hermoso. Disfruten, ¿ok? Salgan y pasen. Pues, creo que es la Rambla este domingo va a estar desbordada. De las plazas, el fin de semana de las plazas. Salgan. Que tengas una buena semana para ti y para todos. Dale, gracias. Gracias, igual.